La Maxi Radio. La radio al máximo. Esto sí que es radio. Tu radio favorita. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Bueno, pues ya estamos de vuelta cuando son las 9:30, 24 grados al exterior de nuestros estudios y lo he anunciado al comienzo del programa, que en esta última media hora podríamos hablar unos minutitos con nuestro querido amigo Serafín Zubiri, porque el próximo viernes día 23 y sábado día 24 de junio, Serafín Zubiri junto a la orquesta y coros de Radio Televisión Española estará en el Teatro Monumental de Madrid con su Recordando a Nino Bravo, y quiero que nos hable de todo ello y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Serafín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya haciendo las maletas para irme a Madrid mañana, a ensayar toda la semana con la orquesta primero, luego con el coro, luego con todos a la vez. Uh-huh. Y así vamos a tener toda la semana de ensayos, pero muy ilusionados con este proyecto, que va a ser el primero que se hace en formato sinfónico, con una orquesta profesional, claro, como la Orquesta de Televisión Española. Y bueno, pues muy ilusionado, claro. Con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Con muchas ganas de que llegue este concierto. Claro, mucho. Y bueno, es la primera vez que se va a celebrar, como bien has dicho, que se va a realizar con una banda sinfónica, ¿verdad? Con una orquesta sinfónica profesional. Que, pues la verdad que, bueno, pues ha costado mucho esfuerzo, porque al final, bueno, pues no es fácil, claro, llegar a conseguir una producción como esta, ¿no? Pero al final se ha trabajado mucho, hemos hecho unos arreglos muy buenos, muy exhaustivos, y yo creo que vamos a conseguir plasmar, ¿no?, en directo las canciones de Nino Bravo con toda la riqueza de matices, de sonidos, de todos los instrumentos que abarca una orquesta sinfónica, y más el coro de televisión, que es una maravilla, claro. ¿Qué vamos a encontrar en este concierto? Bueno, todo Nino Bravo, evidentemente, y un pequeño recorrido cronológico por su trayectoria profesional, y bueno, pues todo eso aderezado, como decía, con una de las mejores orquestas de nuestro país y uno de los mejores coros, ¿no?, de nuestra Radio Televisión Española. Nino Bravo dejó un legado de 61 temas, si no me equivoco, Serafín. Sí, grabó 61. Grabó Editaron 61. 58, pero había grabado 61, efectivamente, luego algunas se rescató y tal, pero muchas canciones en poco tiempo, además. Qué complicado. 3 años y poco, o sea, muy poco. Qué complicado hacer un concierto de Nino Bravo para elegir esas canciones, porque ¿cuál de todas más bella? Qué complicado el hacer una criba, ¿no? Elegir el repertorio de esas 61 es muy difícil, ¿van? Al final, bueno, lógicamente tienes que tocar las conocidas, Te quiero, Noelia, Un beso y una flor, América Libre, esas son todas, Mi tierra, Cartas amarillas, es que son todas grandísimas canciones, entonces... Claro. Vamos, son tan buenas todas que podríamos hacer hasta 2, incluso 3 conciertos diferentes. Sí, ¿no? es que claro, ¿cuál dejas fuera? Claro que sí. Sí, bueno, pues a ver, yo en este espectáculo van a sonar 18 canciones. 18. O sea, 18. A ver, hay muchas, claro, fuera, pero es que no daba para más. No se podía hacer de otra manera. Oye, aparte, en el Teatro Monumental de Madrid, que yo tengo que decir que voy a tener el honor de poder estar allí
acompañándote el viernes. Lo voy a tener yo, que tú vengas a ver el espectáculo. Claro, yo para mí un honor, de verdad, un placer, sabes el aprecio y el cariño que te tengo, y para mí el estar allí en el Monumental de Madrid es un placer. Y hay que decir que aparte, quien esté por Madrid, que no se lo pierda, unas entradas, la verdad que muy económicas. Sí, yo creo que lo han hecho muy popular, ¿no? Como es una cosa también, a ver, es nuestra orquesta, nuestro coro, Monumental es el teatro residente de alguna manera de la orquesta, y yo creo que lo han querido acercar mucho a la gente, y para ello lo que hay que hacer es poner precios muy populares. Claro. Está claro, 15 euros es una entrada muy barata para lo que se está pagando hoy día en muchos espectáculos. Hombre, ¿no? 15 euros en el Teatro Monumental de Madrid, con la orquesta y coros de Radio Televisión Española y con la voz de Serafín Zubiri. Bueno, eso... Y con David Pastor, que David y Pastor con David está Pastor también en este proyecto, como trompeta solista. Bueno, es una pasada. Entonces, al final... es un teatro muy grande, que caben 4.000 personas. Sí. Hay que llenar eso, Claro que sí, hay que llenarlo. Todo aquel que quiera conseguir su entrada lo puede hacer a través de la página web www.teatromonumental.es. Pone www.teatromonumental.es, puede poner para ir más directos /eventos /tributo a Nino Bravo y podrá pillar ahí esas entradas y que no se quede nadie fuera, que se acaban. Serafín, una importante gira este verano, ¿verdad? Pues sí, yo tengo 44 conciertos este año, no me lo puedo creer todavía. O sea, estoy en una nube porque jamás he trabajado tanto y además con distintos espectáculos. Tengo 6 espectáculos diferentes, entonces bueno, pues eso a mí me hace disfrutar mucho, estar muy concentrado y cuidarme mucho, porque tengo que cambiar el chip. Ahora mismo vengo de ensayar un espectáculo que hago de sesión. Mañana me voy a Madrid a ensayar el Nino Bravo y así ando, ¿no? Tengo que cambiar el chip. El sábado estuve cantando un espectáculo de música crooner que hemos estrenado nuevo. Entonces, bueno, pues al final... Pero eso está bien, porque hay que mantener la mente ágil y hay que ejercitarla, y yo no me puedo quejar. La verdad que no me lo creo todavía. Claro que sí. Tanto trabajo. Bueno, como hemos dicho, estás el día 23 y 24 de junio en Madrid, en el Monumental de Madrid, pero hay que decir que vas a estar también por aquí, por la Comunidad Valenciana, porque el viernes 30 de junio estarás en Muchamel, en Alicante, también recordando a Nino Bravo. En julio estamos con la Big Band en Valdusó. El 23 de julio estoy en Almoradí. El 3 de agosto en Masalfador. En Masalfazar, el 15 de agosto en Museros. El 3 de septiembre estoy en el Puig. El 6 de octubre, que igual, esto no sé si lo sabrás, Tony, pero no, el concierto del Lesart. Sí, es el 6 de octubre. El 6 de octubre, sí, porque en principio iba a ser el 9, no sé, yo estaba convencido que era el 9, pero al final es el 6 de octubre, viernes, en el Palau de Lesart, con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana. Sí. O sea, fíjate, vamos a estar mucho por Valencia este claro año, que afortunadamente. Sí. Se te ha olvidado decir el 17 de agosto en Xàtiva con la Big Band, ¿verdad? Y el 20 de agosto en Segorbe, también con la Big Band de David Pastor. Oye, vamos a ver, quien se lo pierda es porque quiere. Menuda gira, bueno, y no hemos nombrado por toda España, que vas a estar por la zona de Huesca, Burgos, La Rioja, Cuenca, todo. Ciudad Real, Ávila, Cataluña, Mallorca. Ahora estaba en Sevilla hace poco, ahora también voy a ir a Jaén en septiembre. Sí. A Fuengirola, bueno, a Galicia también voy, ahora en julio. Bueno, pues a todos los oyentes, bueno, ahora los billetes del AVE están baratitos, los billetes de tren están baratitos. Claro que sí. Pues oye, qué mejor momento para ir a pasar un fin de semana a Madrid y ir al concierto de Serafín Zubiri con la orquesta y coro de Radio Televisión Española junto al gran David Pastor. Recordad las entradas en www.teatromonumental.es. Serafín, sí, señor. Un abrazo fuerte. Igualmente, Tony, muchísimas gracias por vuestro apoyo y bueno, a ver si hay suerte y nos podemos... Bueno, tú y yo nos encontraremos, por supuesto. Nos encontraremos. Vamos a estar allí el día 22, nos veremos allí.
Eso. Y luego ya, pues todos los que tengan a bien venir de Valencia, pues yo encantado de saludarles cuando termine el concierto y, claro que sí. Y todo eso. Muchas gracias, Serafín. Un abrazo fuerte. De acuerdo. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Chao. Chao. Noelia, 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 Noelia. Noelia. Dejaré mi tierra. Bueno, pues ahí lo habéis escuchado, ese concierto en el Teatro Monumental de Madrid el día viernes 23 y sábado 24 de junio, este fin de semana. Podéis disfrutar con la voz del gran Serafín Zubiri junto a David Pastor y la orquesta y coros de Radio Televisión Española. Ahí estamos. Serás como una luz. A ver cómo sigue. Qué bueno que lo sabéis. Pero te juro que mañana volveré.